Ya en el módulo introductorio habíamos visto que uno de los principios del código nos hablaba de un derecho civil procesualizado, y es la preocupación del codificador porque haya efectividad en la aplicación de los sistemas de aplicación y tutela de los derechos que están asignados y predeterminados. Y esta es una preocupación que se plasma y tiene especial anclaje y relevancia en lo que es el derecho de familia, a punto tal que, independientemente de muchas disposiciones procesales que aparecen insertas al regular cada tema, cada instituto en particular, el código les dedica un título específico, el título octavo, dedicado, que abarca los artículos 705 a 723 del código, y establece una serie de principios generales, establece algunas cuestiones sobre las acciones de estado de familia y cuestiones de competencia, y establece algunas disposiciones relativas a medidas provisionales o lo que a veces conocemos como medidas cautelares. Todo esto debe leerse con, como decíamos, la lógica del codificador de entender que hay una interrelación muy profunda entre el derecho de fondo y el derecho de forma, y esto es lo que entiende y puede entenderse legitimado con una jurisprudencia de la Corte Suprema que ha habilitado, más allá de la distinción que conocemos, que el derecho de fondo es ley del Congreso y el derecho procesal es legislación local y cada provincia por eso sanciona su Código Procesal Civil. Decíamos que se ha venido aceptando la inclusión de normas procesales dentro del derecho de fondo, precisamente con el fin de asegurar la tutela y asegurar la aplicación uniforme de la ley de fondo. Y esto es lo que, siguiendo la tendencia ya anunciada, el codificador realiza especialmente, muchas veces en forma de reglas específicas, lo habíamos visto en los plazos que establece en materia de adopción, pero de un modo más interesante y más expansivo, especialmente en lo que nos vamos a dedicar con algún detalle, que es los principios que sientan en los artículos 705 y subsiguientes del código del título octavo del libro segundo. Establece principios generales de los procesos de familia y los enuncia. Habla de tutela judicial efectiva, inmediación, buena fe y lealtad procesal, oficiosidad, oralidad y acceso limitado al expediente. Centrámonos un poco en la oficiosidad como oposición al principio dispositivo. En base al principio dispositivo, que es un principio procesal, el proceso avanza solo en la medida que las partes los van impulsando ante los tribunales, y en esto se diferencia el derecho procesal civil del derecho procesal penal, donde la justicia, sea por instrucción de los fiscales o por los jueces de instrucción, avanzan por sí mismas en la investigación de una causa, aunque posiblemente la víctima no se haya constituido como parte querellante, no depende de su impulso procesal. Mientras que en derecho civil sí todo depende de este impulso. Lo que ocurre es que en derecho de familia hay una incidencia mucho más clara y mucho más relevante del orden público, del interés a veces de personas no vulnerables, y esto es lo que hace que el legislador cambie un poco el criterio normal o estándar del derecho procesal civil, que es el dispositivo, por una tendencia a la oficiosidad. Dice el artículo 709, en los procesos de familia el impulso procesal está a cargo del juez, quien puede ordenar pruebas oficiosamente. Esto es, puede pedir medidas que las partes no le hayan planteado, medidas que a veces conocemos como para mejor proveer, pero para entender la realidad de un asunto y las cargas de justificación que habíamos visto en el título preliminar que se le imponen al juez para dar una motivación fundada de sus decisiones, también se van a alimentar de insumos probatorios que, si no aparecen propuestos por las partes, el juez deberá procurarse para llegar a la verdad real, sobre todo en procesos de familia. Y en este sentido, el mismo artículo hace una distinción
donde revierte al otro modelo. Dice que el impulso oficioso no procede en los asuntos de naturaleza exclusivamente económica en los que las partes sean personas capaces. Esto es, para pedir, por ejemplo, la compensación económica que puede venir luego de un divorcio, para pedir alimentos, si estamos ante partes capaces, si las partes no lo piden o no establecen medidas probatorias, será su propio criterio y no deberá ser monitoreado por el juez o seguido con esta carga de que ahora se transforma, independientemente de lo que digan los códigos procesales locales, como el nuevo modelo en todos los procesos de familia en los que no haya cuestiones exclusivamente patrimoniales. Aparecen también desde el ángulo procesal la referencia al interés superior del niño. Está plasmado esto en el artículo 706, inciso C, como un criterio que debe orientar también la actividad procesal. Y en este sentido aparece esta idea también adelantada en normas específicas de los institutos que ya hemos visto antes, de la participación en el proceso de personas con capacidad restringida y de niños, niñas y adolescentes. Esto está en el artículo 707 con la manda de que estas personas tienen derecho a ser oídos en todos los procesos que los afectan directamente. Su opinión debe ser, dice el artículo 707, debe ser tenida en cuenta y valorada según su grado de discernimiento y la cuestión debatida en el proceso. Siempre se insiste en esto, deben ser oídos y su opinión debe ser tenida en cuenta. Esto no implica una aceptación incondicional de lo que opinen, y en esto habrá que modular a su grado de madurez, el tipo de cuestión que sea debativa, las consecuencias que ellos puedan tener. Eventualmente esto podrá tener también un enfoque interdisciplinario, tanto en personas con capacidad restringida como en el caso de personas menores de edad. No necesariamente esta consulta, esta participación debe traducirse en hacer lo que la persona diga, sino debe ser procesada y un poco filtrada por la exigencia de la tutela judicial a los derechos de estas personas, porque bien podrían dar opiniones que fueran contradictorias con sus propios derechos o con su desarrollo. Pero en todo caso no pueden no ser oídas y su opinión no puede no ser tenida en cuenta. Eventualmente esto no implica que se va a hacer lo que se digan o que sea un mero proceso de consulta que vincule o que sea determinante para el juez, pero sí deben ser un factor de peso y en algunos casos una fuerte presunción para orientar la decisión judicial, y esto es algo que desde un ángulo procesal también aparece integrado a la labor jurisdiccional y a la aplicación de los derechos de fondo del Código. Hablábamos recién de la posibilidad de un análisis interdisciplinario y en verdad esto también es una manda que aparece como una directiva para la organización de sistemas procesales. En el artículo 706, inciso B, se establece que los jueces que intervengan en procesos de familias deben ser especializados. Esto debe ser un fuero especial, no confundido con otras cuestiones civiles, y deben contar con un equipo interdisciplinario. No se especifica, pero a todo evento habrá, y esto queda librado a la organización procesal de cada sistema jurisdiccional, pero asistentes sociales, psicólogos y otros intervinientes que deben formar parte también de este diálogo y de la justificación de la decisión judicial, que no es estrictamente normativa, sino que implica atender aspectos técnicos y no necesariamente jurídicos de cada situación de personas y de grupo familiar. Hay una preferencia en el artículo 706, inciso A, por la mejor solución para las personas vulnerables y para las opciones que impliquen acercarse a la solución pacífica, no traumática de estos conflictos familiares que tantas secuelas a veces dejan. Teniendo en cuenta
ello también se establece una directiva particular de acceso limitado al expediente. Dice el artículo 708 que el acceso al expediente en los procesos de familia está limitado a las partes, sus representantes y letrados y a los auxiliares designados en el proceso. Y esta es una medida también protectoria de la intimidad de causas en las que se ventilan cuestiones de especial sensibilidad, desde luego. Y también como un ángulo que puede redundar en la tutela de partes o sujetos vulnerables en estos procesos, aparece una directiva especial que implica la adopción de la teoría de las cargas probatorias dinámicas, que, como dice el artículo 710, implica que la carga de la prueba no recae, como sería la forma habitual, en quien alega un hecho, el que alega un hecho debe probarlo, sino que la carga de la prueba recae en quien está en mejores condiciones de probar. Esto sumado a una directiva que precede esta regla particular, de que los procesos de familia se rigen por los principios de libertad, amplitud y flexibilidad de la prueba. Las otras disposiciones de este título octavo del libro segundo hablan, como decíamos, de las acciones de estado de familia a las que se les asigna, como es conocido, un carácter de inherencia personal, de que solo pueden ser ejercidas por las personas propias y no pueden ser asumidas por vía de subrogación. Se establecen las reglas de competencia, someramente en los procesos relativos a niños y niñas adolescentes se fija el principio general de que las acciones deben juzgarse allí donde la persona menor de edad tenga su centro de vida, y en relación a los procesos derivados de matrimonio, divorcio y unión convivencial, se establece una opción para quien está demandando entre el último domicilio del matrimonio, de la unión convivencial según se trate, o el domicilio del demandado. Y se establece luego, en los casos donde se persiga la asignación de prestaciones alimentarias, un abanico de opciones algo más amplio, diciendo que en las acciones por alimentos o pensiones compensatorias entre cónyuges o convivientes es competente el juez del último domicilio conyugal o convivencial, o el del domicilio del beneficiario, o el del demandado, o aquel donde deba ser cumplida la prestación alimentaria a elección del actor. Finalmente, en la acción de filiación, excepto que el actor sea persona menor de edad o con capacidad restringida, es competente el juez del domicilio del demandado. Y el título cierra, como decíamos, con 3 artículos relativos a medidas provisionales que pueden ser relativas a asociadas a procesos de divorcio y nulidad de matrimonio. Entre estas medidas aparecen la necesidad de que, aún estando pendiente el trámite de una causa, se asigne el uso de la vivienda familiar, se ordene la entrega de bienes de uso personal, se disponga un régimen provisorio de alimentos y el llamado cuidado personal de los hijos que puede tener la pareja. Hemos visto algunas de estas disposiciones al tratar los títulos particulares, pero lo que tiene en cuenta es la situación de urgencia que implica la necesidad de que haya independientemente de lo que se resuelva al final de la causa, una rápida remediación o solución de situaciones de desamparo de derechos, o donde haya cuestiones que deban resolverse más rápidamente. Finalmente, el otro aspecto del cual queríamos hacer una mención necesariamente somera, que vamos a ir interpolando a partir de ahora en el curso, son los temas de derecho internacional privado que aparecen en el Código Civil y Comercial, incorporados en el libro sexto, libro que tiene una parte general y una
parte especial, aparecen regulados en estas disposiciones que están a partir del artículo 2600 y subsiguientes del Código, directivas sobre jurisdicción y sobre derecho aplicable. Esto es, jurisdicción, en qué tribunales van a tener que litigar una situación, y derecho aplicable, suponiendo, y podría ser el caso de que tenga que litigarse en tribunales nacionales, ya sea de la provincia que sea, estos podrían tener que estar aplicando derecho extranjero. Todo esto es una teoría, está captada, como decíamos, en una parte general del Código de Derecho Internacional Privado. Vamos a hacer una referencia somera a algunas situaciones que aparecen referidas y legisladas en el Código. Entonces podría darse, por ejemplo, el caso de una pareja que se casa en otro país y pretenda divorciarse en Argentina. Lo va a poder hacer, pero ¿en qué lugar y conforme a qué reglas? Esta es la serie de preguntas a las que nos enfrenta las disposiciones de derecho internacional privado, que son, si se quiere, también disposiciones de naturaleza procesal, en la medida que define cuál es el alcance de una jurisdicción de cada tribunal. Vamos a mencionar algunos simples ejemplos. En primer lugar, con respecto a la capacidad para contraer matrimonio y las reglas que harían válido o no válido un matrimonio. Esto está resuelto en el artículo 2622. Dice, derecho aplicable. La capacidad de las personas para contraer matrimonio, la forma del acto, su existencia y validez, se rigen por el derecho del lugar de la celebración, aunque los contrayentes hayan dejado su domicilio para no sujetarse a las normas que en él rigen. El derecho, entonces, del lugar de la celebración rige el fondo y la prueba de la existencia del matrimonio, pero hay una salvedad en el sentido de que no se van a reconocer algunos impedimentos que son, digamos, de orden público, que pueden no estar en otros países y que sí están en el nuestro y harían inválido ese matrimonio. Por ejemplo, el impedimento por parentesco, que causa nulidad absoluta. Entonces, siempre en derecho internacional privado hay una válvula que conecta potencialmente al juez local nacional con el derecho extranjero, pero siempre hay alguna reserva sobre temas que son, digamos, de orden público. Así como se define el derecho aplicable, también se define la jurisdicción en estos supuestos donde se discute la inexistencia, validez, nulidad de un matrimonio. El artículo 2621 da dos opciones. Permite interponer la demanda ante los jueces del último domicilio conyugal efectivo o ante el domicilio o residencia habitual del cónyuge demandado, aclarando que se entiende por domicilio conyugal efectivo el lugar de efectiva e indiscutida convivencia de los cónyuges. Este domicilio conyugal efectivo es tomado por el Código como el punto de referencia para definir derecho aplicable en algunos aspectos particulares. En primer lugar, para los efectos personales del matrimonio, en el artículo 2624, y también para el supuesto de divorcio en el artículo 2626. Vale decir, si una pareja puede haberse casado en otro país, este matrimonio ser válido por no estar en ninguno de los afectado por ninguno de los impedimentos que para nosotros serían de orden público, pero esta pareja podría divorciarse en el nuestro, y en ese caso lo haría conforme a las reglas de nuestro país, en virtud de esta regla del artículo 2626, que se aplica en el caso de divorcio y otras causales de disolución, el último domicilio de los cónyuges. Desde luego, estamos pensando en los casos donde la pareja está viviendo o ha pasado el último lapso de convivencia efectivamente en nuestro país. También aparecen reglas especiales, por ejemplo, el régimen de bienes, que en nuestro derecho está resuelto con un doble sistema de comunidad y separación de bienes, pero existen otros en diversa legislación.
no está regido por el último domicilio conyugal, como en el caso de divorcio, sino va a estar regido, si no hay convenciones especiales, por el primero que tuvieron los cónyuges, que podría no ser entonces el de nuestro país, sino el de otra legislación extranjera que va a tener que aplicar el juez local al momento de asignar los efectos patrimoniales del divorcio. Esto será así, salvo, y aquí el código abre una opción, que los cónyuges hayan decidido, y lo hagan constar en instrumento público, hacer su opción por la aplicación del régimen de bienes propio del derecho argentino. En este punto el código dice que esto no debe afectar derechos de terceros, lo cual tendría que resolverse y evaluarse según el caso, pero existe la posibilidad de que, manteniendo subsistente el régimen, el matrimonio en sí mismo, se cambie el régimen de bienes, pero esto debe hacerse específicamente y hacer constar en instrumento público. Si no se hace nada al respecto, siempre va a estar rigiendo el régimen de bienes del primer domicilio conyugal que pueden haber tenido, aunque vivan luego en nuestro país. En algunos casos vamos a ver reglas de aplicación tanto de jurisdicción, que dan alternativas. Entonces el actor va a poder elegir, por ejemplo, demandar la prestación alimentaria ante los jueces de su domicilio, de su residencia habitual, o ante los del domicilio o residencia habitual del demandado. Lo mismo en las acciones relativas a la filiación, podrán interponerse ante los jueces del domicilio de quien reclama el emplazamiento filial o ante los jueces del domicilio del denunciado como progenitor. Se trata de casos donde es flexible y se da opciones. Y en algunos casos se establece una suerte de derecho al mejor derecho, al establecer, en cuanto al régimen aplicable, la preferencia por el que sea más favorable. Esto también sucede en materia de alimentos. El artículo 2630 dice que el derecho a alimentos se rige por el derecho del domicilio del acreedor o del deudor alimentario, el que a juicio de la autoridad competente resulte más favorable al interés del acreedor alimentario. Y en materia de filiación, y esto es aplicable tanto por la filiación por naturaleza como por técnicas de reproducción humana asistida, como la regla que habíamos visto antes, el derecho aplicable va a ser el del domicilio del hijo al tiempo de su nacimiento, o el del domicilio del progenitor o pretendido progenitor al tiempo del nacimiento del hijo, o el derecho del lugar de celebración del matrimonio. Aquí tenemos tres opciones. De estas alternativas se debe elegir el que tenga soluciones más satisfactorias a los intereses, a los derechos fundamentales del hijo. Un supuesto relativamente frecuente de aplicación del derecho internacional privado ocurre con la adopción. Tanto estamos pensando en la posibilidad de niños argentinos que sean adoptados por parejas que van a vivir en el extranjero, que son del extranjero y van a salir del país, o de parejas argentinas que adopten niños extranjeros. Algunas de estas situaciones están resueltas en una sección en particular dentro de estas disposiciones de derecho internacional privado, que en primer lugar capta la situación de la posible adopción de niños nacionales o niños argentinos. Dice que el artículo 2635, que en caso de niños con domicilio en la República, son exclusivamente competentes los jueces argentinos para la declaración en situación de adoptabilidad, que es el primer paso, la decisión de la guarda con fines de adopción, y para el otorgamiento de una adopción con los efectos, con las alternativas que tiene de adopción simple, plena o de integración. Entonces aparece esta exclusividad, y para la anulación o revocación de una adopción son competentes los jueces del lugar del otorgamiento o los del domicilio del adoptado. El derecho aplicable, conforme al artículo 2636, va a ser el del domicilio del adoptado al tiempo de
otorgarse la adopción. Se contempla también en el artículo 2637 la posibilidad del reconocimiento de una adopción realizada en el extranjero, estableciendo que debe ser reconocida en nuestro país cuando haya sido otorgada por los jueces del país del domicilio del adoptado al tiempo de su otorgamiento. Un chico que vivía en un país cualquiera fue dado en adopción a una pareja argentina, y entonces esa adopción, siempre que haya sido válida y legal, debe ser reconocida en nuestro país. Y también se deben reconocer adopciones conferidas en el país del domicilio del adoptante cuando esa adopción sea susceptible de ser reconocida en el país del domicilio del adoptado. Y finalmente, en cuanto a la regulación de la responsabilidad parental y otros institutos de protección como la tutela y otros institutos similares, los artículos 2639 y 2640 fijan como derecho aplicable el domicilio de la persona de cuya protección se trate. Esto es, si es un niño que está viviendo en nuestro país, se aplicará el derecho de nuestro país, y lo mismo si es una persona que esté con algún tipo de tutela, como habíamos visto en la parte general. Al momento de establecer la aplicación de estas reglas particulares, siempre va a haber que tener en cuenta lo que aparecen como decíamos ahí, en materia de disposiciones de derecho internacional privado. Más allá de estas reglas particulares, hay disposiciones generales. Entonces encontramos en el artículo 2598 la preocupación por el fraude a la ley, y el Código nos dice que para la determinación del derecho aplicable en materias que involucren derechos no disponibles para las partes, y muchos de los derechos de las relaciones de familia lo son, no se tienen en cuenta los hechos o actos realizados con el solo fin de eludir la aplicación del derecho designado por las normas en conflicto. Y como también veníamos anticipando, hay una preocupación por las normas imperativas. En primer lugar, por las normas internacionalmente imperativas. El artículo 2599 dice que cuando hay normas imperativas o de aplicación inmediata del derecho argentino, estas normas excluyen la aplicación del derecho extranjero que resulte potencialmente aplicable. Y el artículo 2600, que habla de orden público, que dice que también establece que no deben aplicarse disposiciones de derecho extranjero cuando conducen a soluciones incompatibles con los principios fundamentales de orden público que inspiran el ordenamiento jurídico argentino. Entonces aquí hay un control de aplicación que debe realizar el juez, aunque la ley le imponga la aplicación de un derecho extranjero, tiene que revisarlo a la luz de los principios fundamentales y de orden público que están contenidos en nuestro derecho, y de los cuales la solución jurídica no podrá apartarse.